Y ahora vamos a ver cuáles son las leyes más generales del movimiento en el universo, en la materia, en la sociedad y el pensamiento. Mira, la dialéctica estudia las leyes más generales del universo y su movimiento. En cambio, las ciencias como la física, por ejemplo, en la mecánica, te va a estudiar solamente el movimiento en particular de los cuerpos materiales en desplazamiento, ¿no? Punto A y va al punto B. En cambio, la dialéctica va a tratar de explicar todos los tipos de movimiento, no solo el mecánico, sino también el movimiento en las sociedades, en el universo, en el pensamiento. Entonces, hay leyes mucho más generales que explican todos los movimientos en todos los ámbitos del universo. Entonces, esto es la concepción dialéctica que se opone a la concepción metafísica. ¿Qué es la concepción dialéctica? Simplemente concebir que todo está en movimiento, nada está estático, ¿ok? Todo va cambiando, todo va fluyendo en relación con su medio también. No es que esté aislado un objeto, sino que está en relación con otros objetos y toda la realidad es una secuencia de procesos concatenados, ¿no? Que están siempre moviéndose y transformándose. En cambio, la metafísica asume que, bueno, hay inmovilidad, que las cosas son estáticas, que digamos que un cuerpo pues nunca cambia, que siempre es el mismo, es el principio de identidad de la metafísica, pero ¿cuál se aproxima mejor a la realidad? ¿La dialéctica o la metafísica? ¿Qué es lo que vemos en la realidad? Que todo está en movimiento, la vida, la muerte, cuando tienes una manzana y madura, se está cambiando a sí mismo. No solamente hay movimientos mecánicos, sino que hay movimientos de transformación interna en los objetos también, ¿ok? La dialéctica, claro, se acerca mejor a la descripción de la realidad objetiva. El primero en concebir este concepto o este método de dialéctica fue Heráclito en la Grecia antigua, pero lamentablemente la ciencia no estaba tan avanzada en Grecia, ¿no? No estaba tan avanzada como ahora. Es por eso que el materialismo no podía llegar más lejos que eso, ¿no? Pero bueno, estuvo cerca Heráclito ahí, ¿no? Él dijo que todo fluye, que nada permanece estático, todo está fluyendo. La dialéctica después fue expandida por un filósofo idealista, Hegel. Justamente Hegel, que fue idealista, fue el que, digamos, más contribuyó al materialismo dialéctico. Bueno, junto con Marx y Engels, claro, pero él era idealista, o sea, concebía todo como una idea, no admitía totalmente que hay una realidad externa, objetiva, independiente de la conciencia, pero él ideó el método dialéctico, lo desarrolló, fue Hegel, ¿ok? Hegel es, por lo tanto, dialéctico, solo que subordina la dialéctica al idealismo. Fue Marx el que le dio la vuelta a Hegel para poner al materialismo por encima del idealismo y junto con la dialéctica generar el materialismo dialéctico, que es la fase más avanzada que hasta ahora tenemos del materialismo, ¿sí? Por supuesto que Marx no se inventó eso, sino que se basó en el progreso de las ciencias en su tiempo, ¿no? Hubo un gran avance en las ciencias, la teoría de Darwin, la célula, en la medicina, en la química, en la biología, y en todo eso, él observó, analizó todo eso para desarrollar el materialismo a un nuevo nivel. Bueno, existen dos tipos de movimiento en la dialéctica, el automovimiento y el movimiento mecánico. El movimiento mecánico es simplemente un cambio de posición. Por ejemplo, yo tengo un árbol y si ese árbol, pues yo no hago nada, ese árbol crece y da frutos. Pero si yo intervengo ahí y corto el árbol, entonces la historia de ese árbol cambia. Entonces yo efectué un cambio mecánico en el árbol. Pero todos los objetos, si no interviene un cambio mecánico, una transformación mecánica, entonces tienen un automovimiento. Por ejemplo, la manzana se está pudriendo cada vez. Nosotros constantemente estamos muriendo. Está la vida, está la muerte. No son dos absolutos. No es que la vida por acá y la muerte por acá, sino que constantemente nosotros tenemos a la muerte dentro. Estamos muriendo constantemente. Todo cambia. Un niño fue un niño, pero después será un adulto, después será un anciano. Entonces, todos los objetos tienen como un automovimiento en la dialéctica, ¿sí? Con Hegel, la dialéctica se hallaba cabeza abajo, había que ponerla sobre sus pies, dice Engels,
se refería a que Marx y Engels pues toman el método dialéctico desarrollado por Hegel y lo combinan con el materialismo. Vamos a ver ahora las leyes de la dialéctica, ¿ok? O sea, las leyes, se podría decir, del universo entero, las leyes más generales del movimiento de la materia, del pensamiento, de la sociedad y de la realidad objetiva y de la realidad subjetiva, de las ideas también. Entonces vamos a ver las leyes más generales del movimiento en el universo. Perfecto. La primera ley es el cambio dialéctico. Ya lo expliqué, todo está en movimiento, todo está en cambio. Tú puedes pensar que el sistema solar es como un reloj que se está moviendo, pero si tú estudias la historia del sistema solar, vas a ver que no siempre estuvo así, que simplemente es transitorio ese movimiento que parece como que de reloj. Tiene un inicio, tiene un estado intermedio que es en el cual estamos y va a tener un final. Recuerda que el sol se está apagando y cuando el sol se apague, esa estrella va a explotar o simplemente ya no va a generar combustible, lo que va a generar que va a bajar su gravedad. Entonces los otros astros pues van a cambiar sus trayectorias. Entonces nada es estático, todo tiene una historia. Tú puedes pensar quizás que un árbol de manzanas pues genera una manzana y que la manzana en el piso se pudre y esa manzana genera otro árbol y ese árbol genera una manzana en un movimiento circular, pero la dialéctica no lo concibe así, de forma metafísica, ¿no? Que es un movimiento circular la realidad, sino que es un movimiento espiral ascendente. Ese árbol que hace caer una manzana al piso, esa manzana se pudre, pero va a generar más de un árbol, en realidad, ¿no? O un árbol, perdón, pero ese árbol nuevo que ha nacido es diferente al anterior. Y ese árbol nuevo tiene más frutos y van a caer más frutos y van a generar más árboles. Entonces, no es el mismo. La metafísica dice que somos los mismos siempre, que nada cambia, pero la dialéctica va a decir que todo objeto está cambiando constantemente. Los niños se hacen adultos, el árbol crece, se convierte en manzana, la manzana se pudre. Cuando nosotros morimos, no se acaba la vida porque emerge nueva vida ahí. Somos abono para la tierra y de ahí nace nueva vida y de ahí nace otra vez la muerte y la vida y así es un proceso concatenado. Todo está en movimiento, nada está estático.